Oraciones negativas e interrogativas con el verbo to be en presente simple. En el video anterior vimos el significado del verbo to be, ser y estar. Sus tres formas en presente simple, am, is, are, y cuándo se usa cada una de esas formas. Si no lo recordás, te invito a mirar ese video. En esta oportunidad veremos cómo formular oraciones en negativo e interrogativo con el verbo to be en presente simple. Comencemos con una oración en afirmativo. I am a student. Soy un estudiante. Si quiero negar esta oración, simplemente le agrego not luego del verbo to be. Entonces nos quedaría I am not a student. No soy un estudiante. La forma en negativo I am not se puede contraer. En ese caso pondríamos I'm not a student. Es decir, juntamos el pronombre junto con el verbo to be y colocamos un apóstrofo en el lugar en donde iría la A. Se puede usar tanto la forma completa, I am not, como la forma contraída, I'm not. Generalmente las contracciones se utilizan para hablar de una manera mucho más fluida y rápida, ya que nos ahorra la pronunciación de una sílaba. No es lo mismo decir I am not que I'm not. Veamos otro ejemplo. She is at home. Ella está en casa. ¿Cómo hago para negar esta oración? De nuevo, es muy fácil. Simplemente agregamos not luego del verbo to be. Entonces nos queda She's not at home. Ella no está en casa. En este caso podemos usar dos tipos de contracciones. She's not and she isn't. She's not at home or she isn't at home. En el primer caso juntamos she con el verbo to be, is, y colocamos el apóstrofo en donde iría la i, y por separado agregamos not. En el segundo caso contraemos is junto con not y colocamos el apóstrofo en donde iría la o. El apóstrofo indica que eliminamos una letra. Es importante aclarar que este tipo de contracción no se utiliza con am not. Tercer ejemplo. They are teachers. Ellos son maestros. ¿Cómo hacemos esta oración en negativo? Otra vez, sencillamente agregamos not luego del verbo to be. Entonces nos queda they are not teachers. Ellos no son maestros. Las contractions en este caso también se pueden hacer de dos formas como vimos en la oración anterior. Podemos decir they are not o they aren't. Es decir, o bien contraemos el pronombre junto con el verbo to be, they are, nos quedaría they, y por separado agregamos not. O podemos optar por contraer el verbo to be junto con el not. Nos quedaría, en este caso, aren't. Pasemos a las oraciones interrogativas. Comenzamos con un ejemplo en afirmativo. You are my friend. Sos mi amigo. ¿Cómo hacemos para transformar esta oración en una pregunta? Muy sencillo. Simplemente pasamos el verbo to be hacia adelante. Es decir, invertimos el orden entre el sujeto y el verbo. Entonces nos queda Are you my friend? ¿Sos mi amigo? Si tuviésemos que contestar esta pregunta, tendríamos una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. La respuesta afirmativa sería Yes, I am. Y la respuesta negativa, No, I'm not. Este tipo de respuestas se llaman short answers, respuestas cortas, y siguen una fórmula. Primero decimos yes o no, luego pondríamos una coma, luego el pronombre personal correspondiente, de acuerdo al sujeto de la pregunta, en tercer lugar el verbo, y en el caso de las respuestas negativas, agregamos not. Siguiente ejemplo. Ben is her boyfriend. Ben es su novio. ¿Cómo crees que puedo transformar esta oración afirmativa en una interrogación? Al igual que el ejemplo anterior, pasamos el verbo to be hacia adelante. Sería Is Ben her boyfriend? ¿Es Ben su novio?
Si tuviésemos que responder esta pregunta, diríamos yes, he is or no, he isn't. Otro ejemplo. Their parents are from England. Sus padres son de Inglaterra. ¿Cómo hago para formular una pregunta en este caso? De nuevo, aplicamos la misma fórmula. Pasamos el verbo to be hacia adelante del sujeto. En este caso, el sujeto es their parents, sus padres. Por lo tanto, la interrogación sería ¿Are their parents from England? Si tuviese que contestar esta pregunta, diríamos yes, they are o no, they aren't. Como actividad práctica, te invito a escribir en los comentarios 3 oraciones con el verbo to be, una en afirmativo, otra en negativo y otra en interrogativo, y te voy a estar respondiendo. Cualquier duda que tengas, podés dejármela en los comentarios. Si el video te sirvió, no te olvides de dejar un like, un comentario y suscribirte para más videos. Goodbye.